Teoría se está grabando. Bueno, buenas tardes. A los que no saludé. Esperen que quiero ver si... Bueno, ¿están viendo todo bien entonces ahora? ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, entonces estamos llegando al final del curso y después de haber visto, digamos, el normal funcionamiento o las normales funciones que cumple el sistema inmune en el organismo, en la clase de hoy vamos a ver ejemplos o situaciones donde la funcionalidad del sistema se altera por distintos motivos, ¿sí? Y comienzan a ocurrir lo que denominamos inmunopatologías, ¿sí? O sea, enfermedades del organismo debidas a fallas en la funcionalidad o la respuesta del sistema inmune. Y la clase que viene, que formalmente es el último teórico, vamos a ver formas de intervenir sobre el sistema inmune, haciendo foco principalmente en la intervención sobre el sistema inmune mediante el uso de vacunas. ¿Ah? Dentro de las inmunopatologías que vamos a discutir o que vamos a hacer una aproximación, hoy trataremos entonces las hipersensibilidades y las autoinmunidades. Por favor, cualquier duda me van diciendo, me van parando. ¿Tá? Así le sacamos un poco de jugo al hecho de que somos poquitos. Entonces, como decíamos recién, las inmunopatologías, como definición del libro, por decirlo de una forma, son las patologías o las enfermedades derivadas o del sistema inmune que derivan en alteraciones de la fisiología o el funcionamiento normal de este sistema. Como gran grupo, digamos, o como una forma de interpretarlas de más a menos a las inmunopatologías, las podemos dividir, digamos, o diferenciar en aquellas inmunopatologías donde la funcionalidad del sistema inmune se encuentra disminuida, ¿sí? Y ahí encontramos principalmente lo que denominamos las inmunodeficiencias, que pueden ser de tipo primarias, si son congénitas o genéticas, o de tipo secundarias, si no lo son, y las inmunopatologías donde el problema está en que la funcionalidad del sistema inmune está como exacerbada, aumentada, ¿sí? Y dentro de esa segunda posibilidad de inmunopatología encontramos a las reacciones de hipersensibilidad, ¿sí? Y a las reacciones de autoinmunidad. Como les decía recién, estas patologías o este tipo de patologías son las que vamos a ver hoy. ¿Sí? Entonces, arranquemos por las reacciones de hipersensibilidad. Ahí les puse una definición, vamos a leerla solamente para que veamos que a veces las definiciones pueden ser un poco complejas, sobre todo cuando la situación no es fácil. Hipersensibilidad entonces es la situación de actividad anómala en la cual el sistema inmune reacciona con una respuesta exagerada o inapropiada frente a un antígeno inocuo. ¿Sí? Y les marqué algunas palabras claves, porque lo importante en este caso es el hecho de que la respuesta que está ocurriendo es un tipo de respuesta que normalmente no debería ocurrir contra ese tipo de sustancias, porque no es una sustancia dañina para el organismo, digamos. ¿Sí? Y a eso nos estamos refiriendo con lo de antígeno inocuo. ¿Sí? Si hablamos con el uso del lenguaje coloquial, las reacciones de hipersensibilidad es lo que habitualmente muchas veces llamamos alergias. ¿Sí? Si bien ahora vamos a hacer la disquisición de que en realidad no todas las reacciones de hipersensibilidad son alergias desde el punto de vista inmunológico, pero es lo que habitualmente la gente denomina alergias. Ahora bien, como decimos reacciones de hipersensibilidad, el plural viene por el hecho de que en realidad hay, digamos, distintos tipos o distintas formas de manifestación de estas reacciones, ¿sí? Ya en el año 1963, estos dos señores, Gell y Coombs, que tal vez a los bioquímicos clínicos puede ser que les suene de algo, pero si no les suena de nada, no pasa nada, ya les va a sonar en algún momento de la carrera. Estos dos señores las clasificaron, digamos, a todas las reacciones de hipersensibilidad en 4 grupos, diferenciándolas o dependiendo el tipo en base principalmente a cuál es el mediador principal. Ahora veremos más adelante a qué nos referimos. ¿Sí? O sea, cada tipo de hipersensibilidad, que va del 1 al 4, en número romano, ¿sí? Tiene un mediador principal, mediadores adicionales, un mecanismo efector asociado, bueno, y después ahí acá abajo les pongo algunos ejemplos de patologías. ¿Sí?
Desde un punto de vista de la rapidez en la que ocurren estas reacciones, las clasificamos en inmediatas y en retardadas o tardías, ¿sí? Y esto, ¿a qué me refiero con la velocidad? La velocidad es el tiempo que transcurre entre que yo me enfrento a ese antígeno ambiental inocuo, que decíamos hoy en la definición, y el tiempo que demora en empezar a darse la manifestación clínica de la reacción de hipersensibilidad, ¿sí? En el caso de las inmediatas, las manifestaciones clínicas aparecen minutos después de la exposición, ¿sí? Y se debe a que básicamente, si nos fijamos en los mediadores, en los 3 casos están involucrados anticuerpos, ¿sí? Mientras que en el caso de las retardadas, que demoran entre 1 y 3 días en manifestar la sintomatología clínica de la reacción de hipersensibilidad, es el único tipo de hipersensibilidad que tiene como mediador principal a los linfocitos T, ¿sí? O sea, son reacciones celulares mediadas por células, las inmunopatologías de tipo retardado, y reacciones humorales o mediadas por anticuerpos, las inmunopatologías de tipo inmediatas. ¿Sí? ¿Algunas dudas hasta acá? Estamos hablando de cosas grandes para después ir metiéndonos en detalle. Cada tanto un sí, un ok, se agradece. Entonces, principio tienen las cosas, arranquemos por hipersensibilidad de tipo 1, ¿sí? Que es lo que normalmente o lo que siempre los inmunólogos estamos de acuerdo que es lo que es una alergia, ¿sí? Las hipersensibilidades de tipo 1, entonces, es lo que normalmente podemos definir como alergia, ¿sí? Y tienen como mediador principal a la inmunoglobulina E, ¿sí? Como mediadores adicionales a los mastocitos, a los eosinófilos y a los linfocitos TH2, y como mecanismo efector, ¿sí? La degranulación de mastocitos. ¿Qué quiero decir con mediador principal y con mecanismo efector? Bueno, quiero decir que el mediador principal es aquel tipo de componente del sistema inmune que media el desencadenamiento de la reacción de hipersensibilidad, y el mecanismo efector es la forma funcional de esa respuesta inmune que luego de ser desencadenada es la causante de las manifestaciones clínicas asociadas. Ahora vamos a ir viendo, quizá al ir metiéndonos más en detalle, nos vamos llenando un poco mejor el esquema en nuestras cabecitas. ¿Ah? Dos conceptos que son importantes cuando hablamos de hipersensibilidades de tipo 1. Atopia y alérgeno. ¿Sí? La atopia o atopía, depende de dónde estemos en el mundo. ¿Sí? En España es atopia, aquí es atopia. ¿Sí? Es la predisposición que tiene un individuo en producir IgE en respuesta a alérgenos. ¿Ah? O sea que la atopia es una condición genética. No todos los individuos son atópicos, ¿sí? Solamente aquellos individuos que frente a alérgenos producen IgE contra esos alérgenos son individuos que denominamos atópicos. ¿Ah? Y ahora, ¿qué es un alérgeno? Bueno, los alérgenos entonces son antígenos ambientales inocuos, o sea, que no generan daño per se, ¿sí? Que evocan respuestas de tipo TH2, ¿sí? En individuos atópicos, conducentes a la producción de IgE. Ven que son dos definiciones que están muy enrabadas una en la otra, ¿no? O sea, los individuos atópicos son aquellos predispuestos genéticamente a producir IgE frente a alérgenos, y los alérgenos son aquellas sustancias ambientales inocuas que en un individuo atópico hace que estos produzcan IgE contra ellos, contra los alérgenos. ¿No? Es medio como un trabalengua porque una definición involucra a la otra en dos vías, ¿no? Como un camino de ida y vuelta. Una consulta. Sí. Dale, María. Dependiendo de dependiendo de la gravedad, por ejemplo, de la alergia, sería cuánto sería la producción de IgE que No. realizaría el cuerpo. Está muy bien la ¿No? pregunta que No. haces, pero la respuesta es no. Y aguantame un Ok. cachito de que ahora llegamos y quizá hablamos un poco de... Quizá te respondo, o bueno, ya te voy a adelantar. En realidad, la gravedad de la sintomatología depende más que nada del mecanismo efector, ¿sí? De qué tan grande sea esto que estamos viendo, y no del desencadenante o del mediador principal. ¿Ah? Pero ahora, tal vez, está muy bien la pregunta. ¿Venimos bien? ¿Seguimos? Sí. Bien. Sí, está bien. Entonces, como Muy decíamos, bien. la atopia o los individuos atópicos son aquellos predispuestos
a generar respuestas de producción de IgE frente a alérgenos. Como decimos predispuesto, estamos diciendo que es una base o hay un background, ¿sí?, de tipo genético en esos individuos. No es único, no hay una única asociación de, bueno, para ser atópico es porque tengo este problema en particular, o mejor dicho, esta característica genética en particular. Son múltiples las posibilidades, pueden haber combinaciones, puede haber solo un fenómeno. ¿Sí? Acá lo que les muestro es distintos genes que con ciertas modificaciones, ya sean polimorfismos de expresión, polimorfismos de intensidad o distintos alelos asociados a los genes, pueden dar lugar a un perfil atópico en un individuo. Y como vemos, muchos de ellos, como la interleuquina 4, el receptor de la interleuquina 4, la interleuquina 5, el receptor para la porción IgE, para la porción FC de las IgE, muchas de estos genes candidatos o genes que dan lugar al fenotipo o a la persona atópica, son genes que están asociados o involucrados en el proceso de diferenciación de las respuestas hacia un perfil TH2. Acuérdense que el perfil TH2, una de las cosas que hace es que los linfocitos B pasan a producir IgE. Entonces, cuando hay ciertas alteraciones en el normal funcionamiento de esos genes, eso hace que el individuo quede genéticamente condicionado a ser más propenso a generar respuestas de tipo IgE frente a cosas que para los individuos que no tienen esas variantes génicas, eso no ocurre. Ahora, algo que es importante, y esto es un dato que me parece que es importante que lo tengan presente, la atopia, ¿sí? O sea, la condición es heredable. O sea, como es una predisposición y tiene una base genética, por lo tanto es heredable de padres, madres a hijos. Pero lo que se hereda es la predisposición a padecer alergia. No se hereda una alergia en particular. O sea, si, por ejemplo, mi madre es alérgica al chocolate, ¿sí? Y mi padre, y mi madre, por lo tanto, es atópica, ¿sí? Supongamos que mi padre no es atópico, yo como hijo tengo un 60% de chance de ser atópico también, pero no necesariamente contra el chocolate. Voy a ser atópico o tengo una alta probabilidad de ser atópico, pero no se hereda genéticamente el alérgeno contra el cual sos atópico. Si tus dos padres son atópicos, la probabilidad de que el hijo o la hija sea atópica es mayor y está en el 80% más o menos. Entonces, la atopia es heredable, ¿sí? Pero no el alérgeno contra el cual se desencadena la enfermedad. ¿Se entendió eso? Sí. Esperen que no me quiere pasar la diapositiva. Características de un individuo atópico, ¿sí? ¿Cómo uno puede darse cuenta que un individuo es atópico? Bueno, principalmente estas tres cosas, no siempre las tres a la vez, pero es normal que vayan las tres un poco de la mano, ¿sí? Los individuos atópicos suelen tener concentraciones de IgE a nivel de suero muchísimo mayores a los niveles normales, ¿sí? A los niveles que ocurren en los individuos no atópicos. ¿Sí? Aproximadamente unas 10 veces. Lo normal en suero, más o menos, ¿ustedes se acuerdan o tienen presente cuáles son las inmunoglobulinas que están en mayor concentración en suero, cuáles son las que están en menor? ¿Eso lo tienen claro? ¿Lo vieron alguna vez? ¿Se lo cuestionaron? Si todas estaban en nivel de concentración, algunas en más, en menos. Vale decir no. Pues la respuesta puede ser no. Vale decir no me acuerdo. También. Yo les voy a decir una regla mnemotécnica para que se acuerden de eso. Acuérdense de la palabra juego en inglés, game. ¿Sí? Cada una de las letras es una inmunoglobulina y va de menos a más. La G, la IgG, primero es la que hay más, la IgA es la que le sigue, la M le sigue después, y la D al final, la E al final. ¿Sí? O sea, es de la que hay, de IgG, de IgA y de IgM, más o menos las concentraciones son del orden de miligramos decilitro, ¿sí? Mientras que de la IgE estamos hablando de muy poquitos microgramos mililitros, o sea, es muy poquitito lo que hay en circulación. Y esto ahora vamos a entender por qué. Bueno, en los individuos atópicos suele haber muchísima más, unas 10 veces más concentración de IgE a nivel de suero que en los individuos no atópicos. Otra característica de los individuos atópicos, ¿sí? A nivel de mucosas respiratorias, ¿sí? Lo normal es que los individuos
no presenten más allá de un 1% de los plasmocitos que están en esas mucosas como productores de IgE. Bueno, en los individuos atópicos, en la mucosa respiratoria, aproximadamente el 20% de los plasmocitos que están ahí son productores de IgE. ¿Sí? O sea, tenemos más IgE en circulación y a su vez la mayoría de esas IgE productoras de los plasmocitos productoras de esos IgE se concentran a nivel de mucosas respiratorias. ¿Sí? Y por último, otra característica que es quizá la que más fácil ayuda a identificar a un individuo atópico, y con más fácil me refiero porque es un análisis sencillo, rutinario, es el recuento de eosinófilos en circulación. ¿Sí? Los individuos atópicos suelen presentar eosinofilia sanguínea, ¿sí? O sea, aumento en el número de eosinófilos en sangre. ¿Sí? O sea, si el recuento es mayor, más o menos a 500 eosinófilos por microlitro, ese individuo tiene como dos chances. O es atópico o tiene una infección de qué tipo. Si pensamos en lo que ustedes saben de inmuno. En qué tipo de infecciones, contra qué tipo de patógeno es la pregunta, el número de eosinófilos aumenta porque es un arma inmunológicamente importante. Los multicelulares. Ay, a ver, pero ahora me contestaron 3 a la vez y no escuché nada. Yo dije parásitos. Justina, perfecto, parásitos. ¿Ah? O sea, cuando un individuo tiene eosinofilia, o sea, vos te haces una rutina sanguínea, un hemograma, ¿no? Y te aparece eosinofilia, lo más probable es que o tengas una parasitosis, o sea, una infección parasitaria, o si no la tenés, es que seas atópico. ¿Sí? Es básicamente los dos motivos, los dos grandes motivos por los cuales una persona tiene eosinófilos altos en sangre. ¿No? Recuento de eosinófilos altos en sangre. Entonces, ya al haber dicho esto, les voy a dar una idea de algo que a mí me parece que ayuda a que fijen bien este tipo de reacción de hipersensibilidad. Las reacciones de hipersensibilidad, ¿sí? O sea, las alergias mediadas por IgE, son como una desviación del sistema inmune que hace que se interprete un montón de sustancias ambientales inocuas y piensa que son parásitos. ¿Ah? Y responde en forma estereotipada como si fuera contra un parásito. Aunque en realidad puede ser, no sé, polen de una planta. De parásito no tiene nada. ¿Tá? Entonces, para que lo fijen. Reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, o sea, las mediadas por IgE, básicamente ocurre todo lo mismo que ocurre en la respuesta inmune contra parásitos, con la diferencia de que no está el parásito. Por eso es una inmunopatología. Es una respuesta inadecuada, inapropiada. No tenés por qué responder así frente a una cosa que no existe. ¿Tá? Por eso es una alteración funcional del sistema inmune. Alérgenos. Dijimos entonces que los alérgenos son sustancias o componentes ambientales inocuos, sumamente variables. ¿Sí? Un dato, acuérdense, no existen las alergias contra los animales, sino lo que existen son las alergias contra la caspa de los animales, o sea, eso de soy alérgico a los gatos, soy alérgico a los perros, en realidad lo que sos es alérgico a la caspa de esos animales. ¿Sí? Son muy variados, químicamente es muy difícil de poder definirlos, lo que sí normalmente es que cumplen algunas o varias de estas propiedades que les muestro en este esquema. ¿Sí? Suelen ser proteínas de bajo peso molecular, muchos de los alérgenos tienen actividad proteasa, o sea, son proteínas y a su vez dentro de las proteínas son un tipo de enzimas, suelen tener una alta solubilidad, suelen ser muy estables a la temperatura y al ácido, ¿sí? Termoestables, digamos. ¿Sí? Suelen encontrarse en muy bajas concentraciones, ¿sí? Y no me quedó por acá, pero muchas veces también suelen ser sumamente, y forma parte de lo estable, sumamente resistentes a la degradación digestiva. ¿Sí? O sea que si ingresan por vía oral, son muy poco degradables o digeribles a nivel estomacal. Pero son como características grandes. No todos los alérgenos cumplen todas estas características, y no necesariamente toda sustancia que cumpla estas características es un alérgeno. Por eso el mundo de la determinación de cuál es el desencadenante en los individuos atópicos no es sencillo, ¿no? Porque químicamente no es tan fácil de poder saberlo, ¿no? Entonces, en un individuo, dijimos, entonces,
Una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 tiene dos componentes, o dos grandes factores. El factor genético, o sea, necesito que el individuo sea atópico, ¿sí? O sea, no es alérgico quien quiere, sino quien puede, ¿no? El que tiene ciertos polimorfismos y ciertos alelos génicos, ¿sí? Se encuentra en una condición de predisposición. Luego tengo los factores ambientales, que es donde tengo los componentes del tipo alergénico. En un individuo atópico, al darse el encuentro entre ambos factores, se desencadena lo que denominamos inflamación alérgica. ¿Y por qué le llamamos inflamación alérgica? Para diferenciarla de la inflamación tradicional o la inflamación típica que ustedes ya han visto. O sea, si yo les pregunto, cuando se desencadena una inflamación normalita, por decirlo de una forma, dejemos esto de lado porque esto es una patología. ¿Cuál es el primer tipo o cuáles son los primeros tipos celulares que se reclutan de sangre al sitio que está sufriendo esa inflamación? Los neutrófilos. Los neutrófilos, ¿sí? Y en segunda medida, para decir dos nada más, aunque sea. Los monocitos. Ah, monocitos, sí. Ahí va. No está mal lo que dijiste, Jason. Aprovecho que hayas dicho eso para que les quede bien retenido. Los macrófagos no son reclutables de sangre porque los macrófagos no existen en sangre, ¿sí? Lo que existe en sangre son los monocitos que una vez que salen de la sangre y pasan a un tejido, allí pueden diferenciarse en macrófagos o en qué otra cosa. Ah, claro. En macrófagos, neutrófilos y... No, un monocito, No. una vez que sale de No, sangre y va monocito. a un sitio inflamado, se puede diferenciar en macrófago o en ¿No es en células dendríticas? células dendríticas. ¿Ah? Ah, O sea, claro. pero en sangre, macrófagos y dendríticas yo no tengo. ¿Tá? Están en el tejido. Acuérdense que son células adherentes, por lo tanto, las células que son adherentes, que se pegotean a las cosas, no pueden circular en sangre. ¿Tá? Entonces, nunca quieran ver un macrófago en circulación sanguínea porque no va a haber. ¿Tá? Entonces, a la inflamación que se da en la reacción en la hipersensibilidad de reacciones en las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, les denominamos alérgicas porque se caracterizan por el reclutamiento básicamente de eosinófilos al sitio de inflamación, no de neutrófilos y de monocitos. Y a su vez se caracterizan por el reclutamiento de linfocitos Th2 y la proliferación local de mastocitos. También acuérdense que los mastocitos son un tipo celular residente de tejido, no un tipo celular circulante. ¿Ah? Entonces, en una inflamación alérgica se reclutan, o sea, vienen de sangre eosinófilos y linfocitos Th2 y en el sitio donde se hace inflamación proliferan los mastocitos que están. ¿Sí? Ese combo de mastocitos, eosinófilos y linfocitos Th2 es lo que da lugar a lo que denominamos inflamación alérgica. ¿Sí? Que, de nuevo, es lo normal que ocurra cuando la inflamación es debida a qué tipo de patógenos. ¿Podrías repetir la pregunta? Lo de los parásitos. Exacto. Este tipo de inflamación, si bien lo estamos viendo como una inflamación patológica, ¿sí? En este momento, es lo normal que ocurra y que está bien que ocurra cuando la inflamación es debida a la infección por un parásito, ¿sí? Como estaban diciendo ustedes. Principalmente, si tuviéramos que hacer foco, aparte dentro de los parásitos, que se acuerdan que son como dos grupos grandes, ¿cuál parásito principalmente les parece que da algo parecido a esto? ¿Cuál tipo o grupo de parásito? Ahora estaban los protozoarios y los helmintos. O sea, los gusanos y los unicelulares. Los helmintos. Los gusanos, muy bien. Entonces, si quieren seguir pensándolo, si ustedes son alérgicos, piensen que lo que están haciendo, no sé, contra el chocolate, bueno, su sistema inmune está un poquito alterado y piensa que el chocolate es un gusano. ¿Está? Una cosa por el estilo, más o menos. Y contra el polvo del aire sería lo mismo. Sería lo mismo, exacto. En este caso lo más probable es que sea un polen. Lo que ya veo que sos alérgica a eso. Porque cuando empiezan esas preguntas son por... Varias cosas. Exacto. Bueno, porque lo que tenés es una predisposición y no una alergia contra algo. Entonces, sí. Por ese es el motivo que muchas veces es casi hasta imposible en algunos individuos saber cuál es el desencadenante que tienen. ¿Ah?
Bien, y ahora esto que viene un poco de la mano con lo que preguntaba, creo que era María hoy, en cuanto a la intensidad o lo grave del cuadro, eso depende más que nada de dónde se está dando esa inflamación alérgica en el organismo, ¿sí? Y la magnitud de esa inflamación. No es lo mismo una inflamación alérgica a nivel de piel, ¿sí? De tipo cutáneo, que una inflamación alérgica a nivel de bronquios, ¿sí? O a nivel gastrointestinal, ¿tá? Porque lo grave, digamos, de la sintomatología, en gran medida va a depender de los órganos diana, digamos, que están siendo inflamados por esos eosinófilos, esos mastocitos y esos linfocitos de tipo TH2. ¿Ah? Ahora, vieron que les decíamos recién que si nos acordamos de la palabra gain, ¿sí? Tenemos presente que la IgE es lo que hay menos en circulación. ¿Ustedes se acuerdan por qué? Porque esto tienen que haberlo visto, pero bueno, dentro de todo lo que han visto, probablemente se les pase. ¿Se acuerdan o tienen presente por qué hay muy poquita IgE en circulación? Y no es porque nos enfrentemos a pocos parásitos en la vida. ¿Recuerdan? Y ahí de hecho los estoy ayudando un poco con el pedazo de diapo que les estoy mostrando. Si lo que les estoy mostrando no les dice nada, creo que no lo van a recordar. Bueno, los receptores para la porción FC de los anticuerpos, ¿sí? Para la IgE existen dos receptores que se llama FC epsilon R1, ¿sí? Hoy hay otro que se llama FC epsilon R2, ¿sí? Son dos tipos de receptores que existen capaces de unir a las IgE por su porción FC, por la región constante de la inmunoglobulina. El de tipo 2 no es demasiado relevante para lo que queremos discutir, pero el de tipo 1, que es básicamente se expresa en mastocitos, basófilos y eosinófilos, ¿sí? Es lo que denominamos un receptor de muy alta afinidad. ¿Tá? Y a diferencia de los receptores FC, por ejemplo, para la porción de FC de la IgG, que ustedes los vieron, y esos, el receptor para la porción FC de la IgE reconoce IgE independientemente de que esa IgE esté uniendo antígeno o no. ¿Sí? Entonces, ustedes, por ejemplo, los receptores FC lo vieron, por ejemplo, cuando vieron ADCC o citotoxicidad dependiente de anticuerpos, que tenían a la célula infectada por un virus, y no sé, la IgG reconocía algo en la superficie, y después venía la NK y reconocía a la IgG y mataba a la célula infectada, ¿se acuerdan? Bueno, esa NK, ¿cómo reconoce la IgG? Porque tiene un receptor para la porción FC de las IgG en su superficie, pero solamente ve a las IgG que están unidas a algo. Las que están en circulación no las ve, si no estaría tirando tiros por todos lados. ¿Tá? Ahora, el receptor para la porción FC de la IgE, ¿sí? El FC epsilon R1, es un receptor que une IgE independientemente de que esa IgE esté reconociendo a su antígeno. ¿Sí? Eso hace que, y como básicamente se expresan mastocitos, basófilos y eosinófilos, ¿sí? ¿Cuál de esos tres tipos, estoy señalando con el dedo como si ustedes me vieran a mí, cuál de estos tres poblaciones que les muestro acá, ustedes piensan o saben o infieren que es la que se encuentra en mayor cantidad en el organismo? En un organismo normal, independientemente de que sea tópico o no. ¿Qué hay más en el cuerpo? ¿Mastocitos, basófilos o eosinófilos? Mastocitos. ¿Por qué, Justina? Estoy de acuerdo con vos. ¿Cómo llegaste a eso? O sea, porque si basófilos y eosinófilos dijimos como que se reclutaban más que nada en caso de que haya un parásito, no sé, me imagino que... Claro, lo sacaste por la negativa, o sea, como sabés que de esos Claro. hay pocos, inferiste que el que hay muchos es el otro. Sí, Y este razonamiento te dio la respuesta correcta, pero hubiese preferido que pensemos por dónde residen los Porque mastocitos. es una residente, es una célula residente. Exacto, los mastocitos están básicamente en todos los tejidos conectivos del organismo, conjuntivos del organismo. ¿No? O sea que nosotros, por debajo de todos nuestros capilares, de todas nuestras mucosas, por debajo de todo eso hay mastocitos. ¿No? Entonces,
la cantidad de mastocitos que tenemos es mucho mayor a la de basófilos o eosinófilos, que normalmente solamente donde están, en sangre, ¿sí? Circulando en sangre, y que en todo caso, si hay una patología o una infección que requiera de su acción, esas células se concentran en el sitio donde se corresponde. Los mastocitos bañan todo nuestro organismo a nivel de tejido conjuntivo. ¿Sí? Entonces, como tenemos muchos mastocitos y los mastocitos tienen receptor Fc para la porción IgE, para la porción Fc de la IgE, ¿sí? Y esta es de muy alta afinidad, eso hace que la poca o mucha IgE que se produzca no queda dando vuelta el suero, sino que sale del suero y es capturada por los mastocitos. ¿Tá? Por eso es que la concentración en suero es baja. ¿Por qué? Porque básicamente no se encuentra soluble, la IgE, sino que se encuentra retenida en la superficie de los mastocitos. ¿Tá? Esos mastocitos que tienen IgE en su superficie es lo que denominamos mastocitos sensibilizados. ¿Tá? ¿Por qué sensibilizado? Bueno, porque al estar decorado por las IgE, si esas IgE son específicas para el alérgeno, cuando aparezca el alérgeno, va a poder unirse a la porción Fab de esas IgE, y eso va a dar lo que se llama un fenómeno de entrecruzamiento de receptores, ¿sí? O sea, esa unión hace que se muevan los receptores que están en la superficie del mastocito, y ese entrecruzamiento dispara el proceso de activación intracelular, que entre sus múltiples funciones tiene la liberación del contenido de los gránulos presentes en la célula. ¿Sí? Acuérdense que los mastocitos son un tipo de célula granulada. Esto ya lo discutimos, o sea que no voy a... Acá les muestro una foto. Acá tienen un mastocito, ¿sí? Lo que denominamos en reposo, ¿sí? O sea, no se activó todavía. Como ven, está lleno de gránulos, ¿sí? Y esos gránulos tienen un montón de sustancias preformadas, o sea que están ahí independientemente de que el mastocito se active. Principalmente lo que más me interesa que tengan presente es que son sumamente ricos en histamina, ¿sí? Entonces, cuando se da el entrecruzamiento del mastocito o del receptor Fc para la IgE al entrecruzar en el mastocito, se da la liberación del contenido de los gránulos de este tipo celular, por lo tanto contenido de grandes cantidades de histamina. ¿Sí? ¿Qué hace la histamina? Y ahí también vuelvo con la pregunta que había hecho María al principio. ¿Sí? La histamina, dependiendo dónde se libere, tiene acciones distintas. ¿Sí? Por ejemplo, es capaz de generar broncoespasmo, ¿sí? O sea, contracción de la musculatura lisa bronquial. ¿Tá? Entonces, si a mí se me activan y degranulan los mastocitos que tengo a nivel alveolar, la histamina que se libera, lo que me va a generar es un broncoespasmo. ¿Se entiende? Ahora, por ejemplo, si se activan los mastocitos que yo tengo debajo de mis vasos, de mis capilares sanguíneos, ¿sí? En los capilares sanguíneos, la histamina lo que hace es incrementar la permeabilidad vascular, ¿sí? O sea, hace que el líquido que está dentro del capilar pueda salir más fácil, ¿sí? Entonces, al salir, si el líquido que está dentro de un capilar, o sea, básicamente el plasma, ¿no? Donde el capilar tenemos sangre, ¿no? Y la parte líquida de la sangre es el plasma. Si el plasma de la sangre sale por los capilares, ¿qué sucede en esa zona? Se genera un edema, se los estoy marcando. ¿Tá? ¿Qué es un edema? Un hinchazón. ¿Sí? O sea, ustedes piensan, si el líquido sale del tubo donde tiene que estar, al salir, esa zona empieza a hincharse, porque empieza a rellenarse de líquido. ¿Tá? Entonces, y si empieza a pasar eso, ¿qué pasa con la tensión arterial? Si el líquido empieza a salir de los vasos. ¿Baja o sube? Baja. Baja. ¿Tá? Entonces, de nuevo, si a mí se me activan los mastocitos alveolares, la histamina me va a terminar generando un broncoespasmo. Si a mí se me activan los mastocitos que recubren los capilares de cierta parte del organismo, voy a tener, si es muy localizado, solamente edema en esa zona, o sea, hinchazón.
Si es en una zona muy extensa del organismo, voy a tener un edema generalizado y aparte una hipotensión, ¿sí? O sea, una baja de la presión arterial, debido a la permeabilidad vascular aumentada, ¿sí? Bueno, esto es lo que estábamos diciendo. Esto no me interesa. Básicamente son esos tres efectos, ¿tá? Esto entonces hace que tengamos la manifestación o lo grave de la manifestación dependa de la zona donde se está dando, la localización donde se está dando la activación de los mastocitos. Y el grado, ¿sí? Porque claramente si yo lo que tengo, por ejemplo, una activación de mastocitos en toda mi vasculatura, ¿sí? A nivel, se llama sistémico, en todo el organismo, tengo una bajada de tensión arterial, una hipotensión, que puede llegar a ser incompatible con la vida. Puedo llegar a morirme de un shock, ¿sí? Lo que denominamos en este caso muchas veces un shock anafiláctico, ¿tá? O sea, cuando alguien en pocos minutos desencadena un cuadro alérgico y básicamente su vida corre riesgo. Que no es lo mismo a la alergia de, solamente cutánea, me estoy rascando, me pica, ¿sí? Ahí lo que tendría básicamente es una activación localizada, ¿no? Ahora, esos mastocitos, una vez activados, lo primero que hacen, digamos, o que dijimos, es liberar el contenido de sus gránulos preformados, principalmente de la histamina, ¿tá? Pero también empiezan a producir mediadores nuevos, ¿sí? Lo que denominamos la síntesis de novo de mediadores, o sea, empiezan a producir cosas que ellos no tenían previamente. ¿Qué cosas? Por ejemplo, prostaglandinas y leucotrienos, cada uno de ellos también con capacidad de potenciar los efectos de la histamina. Pasan a producir también PAF, ¿sí? Factor de activación plaquetario, también sustancias que potencian la acción de la histamina. ¿Y para qué tenemos esa producción de novo? Bueno, porque si solamente la acción del mastocito fuera debida a la histamina que se libera preformada, el mastocito liberaría el contenido de sus gránulos y ya dejaría de tener función, ¿tá? Pero si libera rápidamente lo que tiene y en pocas horas se pone a producir otras cosas que potencien la acción de esa bomba de histamina que liberó inicialmente, ¿sí? Se ve prolongado en el tiempo su funcionalidad, ¿sí? Pensemos de nuevo, y vuelvo a lo de siempre, porque si no después terminan repitiendo a lo largo de su vida que los mastocitos están para producir alergia, y no. Los mastocitos están para actuar frente a infecciones parasitarias principalmente. El problema en los atópicos es que hacen eso frente a los alérgenos, ¿tá? O sea, todo este mecanismo tiene sentido, por ejemplo, si yo tengo, no sé, un gusano intestinal, ¿sí? Y yo lo que necesito, entonces, es contracción intestinal para que el gusano siga su camino y salga. Todos se imaginan por dónde sale, ¿no? Ahora, el problema es cuando esos mecanismos ocurren frente a un grano de polen que en realidad no me está haciendo nada. ¿Se entienden? Porque si no, después no va a ser la primera vez que terminan diciendo que los mastocitos lo que hacen es producir alergia, y en realidad eso sucede cuando hay una desregulación del funcionamiento. Si no, no tendría mucho sentido haber evolucionado a tener un sistema que lo que haga es perjudicarnos en vez de ayudarnos, ¿sí? Ahora bien, en ese sitio que se da la activación de los mastocitos, ocurre, decíamos hoy, el fenómeno de inflamación alérgica, ¿sí? Que se caracteriza, entre otras cosas, por el reclutamiento, ¿sí? Desde la sangre al sitio que está teniendo la degranulación de los mastocitos, de eosinófilos, ¿tá? Eosinófilos que entonces también van a tener distintas acciones según cuál es el sitio al cual están siendo reclutados. De nuevo, pensemos, no es lo mismo que yo haya tenido una granulación de mastocitos a nivel de alveolos o bronquios, ¿sí? Y que estén reclutándose eosinófilos hacia esa zona, a que yo haya tenido el mismo fenómeno a nivel intestinal, y por lo tanto se estén reclutando hacia esa zona del organismo, ¿sí? Los eosinófilos, al igual que los mastocitos, también son un tipo de célula granulada, ¿sí? Que presenta gránulos, por eso se llaman granuladas, ¿no? Obvio, en su interior, y que al activarse, al actuar, liberan el contenido de esos gránulos. Los gránulos que tienen los eosinófilos tienen sustancias distintas a los gránulos que tienen los mastocitos, ¿no? O sea, si tenemos que quedarnos con una sola cosa en la cabeza, bueno, los gránulos de los mastocitos básicamente lo que tienen es histamina,
tienen otras cosas, pero con que se queden con la histamina me alcanza, ¿sí? Mientras que los eosinófilos tienen lo que denominamos proteínas catiónicas, ¿sí? Que son diversas, pero casi todas son de tipo catiónico y por eso se las agrupa de esa forma, que lo que tienen es acciones citotóxicas, ¿tá? Porque las proteínas catiónicas de un eosinófilo están diseñadas para hacer ¿qué? ¿Qué hace de nuevo? ¿Qué hace normalmente o para qué ha evolucionado el sistema inmune? ¿Para qué tiene eosinófilos? ¿Y cuál es la lógica de las proteínas catiónicas citotóxicas presentes en los gránulos de los eosinófilos? Olvidémonos de la alergia, pensemos en una situación normal. ¿Se entendió la pregunta o los mareé? Se me durmieron. Sí, o sea, la función normal sería combatir como parásitos. Principalmente, ¿qué parásito, Justina? Los enemigos, ¿no era? ¿Los? O sea, los gusanos, ¿no era? Los gusanos, exacto. Entonces, los eosinófilos tienen esas proteínas catiónicas citotóxicas porque lo normal es que ellos se activen y liberen el contenido de sus gránulos sobre la superficie de un gusano, ¿sí? Entonces, hacen daño al gusano. El tema es que en la inflamación alérgica se están reclutando esos eosinófilos en la sitio de inflamación, empiezan a liberar el contenido y ahí no hay ningún patógeno, ¿sí? Entonces, esas proteínas catiónicas citotóxicas, ¿qué empiezan a dañar? Nuestro cuerpo. Nuestros propios componentes, ¿sí? Los componentes celulares y de membrana que se encuentran en la zona a donde están siendo reclutados esos eosinófilos, ¿no? O sea, acuérdense siempre, en la alergia de tipo 1, básicamente, nuestro sistema inmune está actuando como si hubiera un gusano cuando no lo hay, ¿no? Entonces, hace todas las mismas cosas, pero bueno, sí, si la sustancia tóxica que se liberó no tiene a alguien para matar, empieza a matar a lo que hay, ¿sí? Y lo que hay sos vos, ¿tá? Entonces, tenés la acción, al desencadenarse la alergia, tenés la acción rápida de la liberación de la histamina, con el broncoespasmo, con el edema, con la hipotensión, bla, 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 y tenés una acción más dañina y más crónica en el tiempo, que es el daño que ocurre mediante la acción de los eosinófilos que están siendo reclutados, ¿tá? Porque la acción de la histamina sola, yo qué sé, por ejemplo, hay algunos acá, me voy a preguntar porque son datos personales, pero si alguno tiene asma alérgico, ¿sí? Sabrá que tomando un antihistamínico solamente no se te soluciona el problema, ¿ah? Porque lo que tenemos básicamente es, por ejemplo, un broncodilatador. Los broncodilatadores, ¿sí? Hoy por hoy, no solamente tienen el broncodilatador que es para antagonizar el efecto de la histamina, ¿no? Porque el que te da broncoespasmo la histamina, entonces el broncodilatador lo que hace es antagonizar, ¿sí? A esa histamina para que se dé la apertura de nuevo de los ramales, ¿tá? Ahora, si yo no pongo algo que evite el accionar de las células que están siendo reclutadas, ¿voy a poder ingresar aire? Sí, pero voy a estar dañando un montón las estructuras, por ejemplo, por la acción de estas células. Entonces, hoy por hoy, un inhalador tiene un broncodilatador y un antiinflamatorio, ¿sí? Las dos cosas en una. Entonces, el broncodilatador antagoniza la histamina y el antiinflamatorio, que generalmente es un corticoide, apaga a estas células que son reclutadas al sitio, ¿sí? Porque si no, yo solamente estaría combatiendo una de las situaciones o de las funciones, perdón, de las funciones patológicas que están ocurriendo, ¿ah? Y de nuevo, estas células, al igual que los mastocitos, una vez que son activadas en el sitio de reclusión, ¿sí? Liberan entonces el contenido de sus gránulos, principalmente las proteínas catiónicas de tipo citotóxico, y comienzan a producir mediadores sintetizados de nuevo, o sea, también leucotrienos, principalmente en el caso de estas células. Todo esto para potenciar el fenómeno inflamatorio que está ocurriendo, ¿ah? Ejemplos de alergias IgE o de alergias de tipo 1, bueno, asma alérgico, rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, dermatitis atópica, shock anafiláctico, ciertas alergias alimentarias. Es muy variado, depende principalmente de la combinación entre el alérgeno y el sitio del organismo que está siendo afectado, ¿no? Pero lo importante, ¿vamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí?
¿No hay ninguna pregunta, chicos? Ahora nos vamos a meter en cosas más mecanísticas y se complica. O sea, hasta ahora era fácil, digamos. No sé si eso asusta o ayuda. Cualquier tipo de patología, entonces, que agrupamos dentro del grupo de alergia, o sea, hipersensibilidad de tipo 1, el individuo, para poder llegar a manifestarla, tiene que pasar o pasa por estas 3 etapas que están escritas acá. ¿Sí? Algunas ya las mencionamos. Sensibilización, acción de respuesta temprana y acción de respuesta tardía. ¿Ah? Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos pasos, ¿tá? Con esquemitas y comentarios. Entonces, a ver, María, por lo que me quedó claro, es alérgica, supongamos que es al polen. ¿Tá? Entonces, María, si decimos que María es alérgica al polen, ¿qué cosas sabemos de María? Que genéticamente, ¿qué? María, vos Tiene la misma. predisposición. O sea que sos atópica, probablemente. Sí. ¿No? Entonces sabemos que María es atópica, y si ella ya sabe que sus alérgenos, sus peores enemigos es el polen, sus IgE son específicas contra qué, o tiene, mejor dicho, tiene IgEs específicas contra qué. El polen. Polen. Exacto, muy bien. Ahora, las IgE, como cualquier anticuerpo, ¿se producen en forma espontáneas o se producen en forma inducida por antígeno? ¿Los anticuerpos se generan aleatoriamente o se generan en respuesta a algo? ¿No eran en respuesta a algo? Siempre en respuesta a algo, ¿no? Porque tiene que activarse el linfocito B, colaborar con el T, reacción del centro germinal, switch isotípico, todo lo que ustedes ya saben, hasta que se termina diferenciando en un plasmocito y escupe o secreta los anticuerpos. ¿Ah? Ahora, eso quiere decir de que por algún momento en la vida de María fue la primera vez en la que se encontró con el polen. ¿Ah? Y que por lo tanto desencadenó por primera vez una respuesta de anticuerpos IgE contra el polen. ¿Sí? Esa primera vez en la historia inmunológica de María es lo que llamamos sensibilización. ¿Sí? Cuando el individuo atópico se encuentra por primera vez en su vida con el alérgeno desencadenante de sus manifestaciones alérgicas. ¿Ah? Entonces, en forma genérica, en la etapa de sensibilización, el individuo se encuentra por primera vez con el alérgeno. En este dibujito, esto que está acá si vieron que dice mucosa, esto que está aquí, digamos, sería la barrera epitelial mucosa. Estas que están acá abajo dibujadas, ¿sí? Son mastocitos, perdón, son células dendríticas, y estos que están acá son mastocitos. ¿Tá? Todo esto es lo que está en el tejido conjuntivo conectivo debajo de la mucosa. ¿Tá? ¿Ven que estos mastocitos están sensibilizados o no? Ya viendo los dibujitos que hemos visto. No tienen el receptor para la IgE, pero no tienen IgE todavía. ¿Tá? Entonces, cuando ingresa por primera vez el alérgeno, este alérgeno, que dijimos que los alérgenos normalmente son ¿qué tipo de biomoléculas? ¿Inocuas? No, de biomoléculas, lípido, glúcido, proteína, ácido nucleico. Proteínas, ¿no? Proteínas. Sí. Entonces, antígenos. El alérgeno no deja de ser un antígeno, ¿no? O sea, el alérgeno, en cuanto a antígeno, al ser proteico, ¿cómo es presentado? ¿Cómo es procesado? ¿Vía qué tipo de célula está involucrada en la presentación de antígenos proteicos? Que está dibujada en la diapo aparte. Para desencadenar una respuesta inmune contra un antígeno proteico, ¿qué tipo celular sí o sí es el primero que actúa? La dendrítica. Células dendríticas. Entonces, en el primer encuentro de María con su alérgeno, ¿sí? Sus dendríticas submucosas se cargaron del polen y viajaron vía linfa, como en cualquier reacción inflamatoria, al ganglio drenante más cercano. Esas dendríticas presentó péptidos del alérgeno, ¿sí? Del polen, activando linfocitos T, que por la predisposición genética de María se diferenciaron en TH2, y que entonces al colaborar con los linfocitos B específicos contra el polen, ¿sí? En el caso de María, hizo que estos linfocitos B se diferencien a plasmocitos
productores de IgE, ¿sí? Esa IgE se libera a circulación, pero los mastocitos, como tienen el receptor de alta afinidad, enseguida sacan a la IgE de circulación y se disfrazan, ¿sí?, con la IgE que produjo la respuesta inmune de María. Y ahí tenemos ahora sí mastocitos sensibilizados. ¿Sensibilizados contra qué? Contra el polen, contra otra Contra, en fuente con el polen. ejemplo que estamos viendo, contra el polen, ¿sí? O sea, contra este alérgeno que ingresó, ¿no? Ahora bien, en este momento, ¿está habiendo liberación de histamina en todo este cuentito que acabamos de hacer? No. No. Para que ocurra la activación de estos mastocitos sensibilizados, ¿qué tiene que volver a pasar? Otro encuentro con... Otro encuentro. Exacto, perfecto. Tiene que haber otro encuentro con el alérgeno. ¿Qué quiero que les quede claro? Que la etapa de sensibilización es la primera vez que el individuo se enfrenta al alérgeno, pero es la única vez que no tiene manifestación clínica. ¿Sí? O sea, ni se entera que acaba de sensibilizarse. Cuando se vuelva a encontrar con el alérgeno, ahí sí, como ya está sensibilizado, va a poder dar la activación de los mastocitos sensibilizados, la liberación del contenido y todo lo que ya fuimos discutiendo. ¿Se entiende? Entonces, la primera vez en la sensibilización no suele tener manifestación clínica. O sea que vos no te enteraste que está sensibilizado. Y de hecho, por ejemplo, supongamos que no es el caso de María, vamos a cambiar de persona. Voy a hablar de mí. Supongamos que yo por X motivo soy atópico y que me fui de viaje, no sé, al sudeste asiático y que por X motivo me sensibilicé contra el polen de una planta específica de allá, ¿sí? Y me vine a Uruguay. Y nunca más fui al sudeste asiático. Por lo tanto, nunca más me encontré con ese alérgeno. Entonces, por más de que yo haya quedado sensibilizado, nunca voy a tener una manifestación clínica. Porque al no tener un nuevo encuentro, estos mastocitos se quedan sin la chance de que puedan activarse. ¿Se entiende el ejemplo? Lo que quiero que destacarles bien entonces es que la sensibilización es un proceso invisible, por decirlo de una forma. O sea, vos no te das cuenta que estás teniendo una reacción alérgica contra algo. ¿Ah? Por ejemplo, si alguno de ustedes es alérgico contra los mariscos, que es algo que suele suceder, lo más probable no, es en algún momento de su vida ustedes tienen que haber comido mariscos por primera vez, y esa vez probablemente no pasó nada. ¿Ah? Porque si vos no tenés un encuentro contra el alérgeno, nunca vas a tener la sensibilización. ¿Ah? Entonces, fase 1, sensibilización, no tengo manifestación clínica, pero sí paso a tener todos los mastocitos recubiertos de IgE específica contra el alérgeno. ¿Tá? Ahora, fase temprana, y acá sí ya es frente a un nuevo encuentro. ¿Sí? Ven que acá es el mismo esquemita, nada más que ahora lo que yo tengo son los mastocitos ya recubiertos, o sea, sensibilizados con la IgE. Tengo un nuevo encuentro con el alérgeno, ¿y qué pasa acá ahora? ¿Qué pasará ahora? Ahora sí habrá liberación de histamina. ¿Necesito las dendríticas acá? No, porque ya No. están, los mastocitos están con los receptores. Perfecto, Jason. Yo tengo ahí entonces ahora en la unión ese alérgeno, por más que haya dendrítica, porque no es que no estén, yo no las dibujé porque para simplificar la diapo, ¿tá? Pero ahora ese alérgeno directamente se va a unir a las IgE, ¿sí? A las IgE específicas contra él. Eso va a dar el entrecruzamiento del mastocito y va a ocurrir ¿qué? Jason, a ver vos que venías contestando. Y se va a desencadenar la respuesta inmune. ¿Qué va a ser lo primero? ¿Qué le va a pasar a ese mastocito formalmente? Al entrecruzarse el receptor para la IgE en su superficie. A ver, alguien que salga en ayuda. Que se va a activar y va a liberar los gránulos que Va a están en la degranular. histamina. Al activarse va a degranular, o sea, va a liberar el contenido de esas bolitas que están pintadas ahí. El principal contenido de esos gránulos dijimos que era la histamina, ¿sí? Entonces voy a tener liberación del contenido de gránulos, principalmente de la histamina, y esa histamina va a dar lugar a la primera manifestación clínica, ¿sí? Supongamos que
Vieron que acá dice mucosa en forma genérica, bueno, porque generalmente esto ocurre por un ingreso vía mucosa. Supongamos de nuevo que esto es María, perdón María que te agarre de ejemplo, y que esto es la mucosa alveolar de ella, ¿sí? A nivel pulmonar, ¿tá? Respira a los alérgenos, se activan sus mastocitos alveolares, liberan histamina. ¿Qué es lo primero que le va a pasar a María? Si tuvo degranulación de mastocitos en vía respiratoria. ¿Cuál va a ser la primera manifestación clínica que va a tener? En minutos, después del encuentro con ese polen. ¿Estornudar? No, no es bueno, puede ser una opción, pero la histamina no hace estornudar mucho. Lo que sí hace a nivel pulmonar, acuérdense, ese broncoespasmo. ¿Tá? Sí. O sea, no necesariamente siempre broncoespasmos de una magnitud tal que no te haga respirar, ¿no? Pero entonces ella rápidamente va a tener, por ejemplo, una manifestación clínica local, ¿sí? Que es minutos después del encuentro, porque es debido a la liberación de la histamina que ya estaba preformada. Pero al activarse estos mastocitos, aparte de liberar los gránulos preformados, ¿qué empezaba a pasar, que dijimos recién? Y que eso ya demoraba un par de horas. Cuando se activan los mastocitos, liberan los gránulos y a su vez empiezan a sintetizar sustancias de nuevo, como por ejemplo prostaglandinas y leucotrienos, ¿sí? Esas sustancias, como recién las empieza a producir, demoran un par de horas o hasta un par de días en tener el efecto. ¿Y cuál es el efecto de la acción de esas sustancias principalmente? Generar lo que llamamos la inflamación alérgica, que era reclutar ¿a quién? A ese lugar de activación de los mastocitos. Los eosinófilos. Los eosinófilos, muy bien. Entonces, horas después del encuentro con ese polen, María, o hasta unos días después, va a ir aumentando la inflamación local debido a la acción de la activación de los mastocitos iniciales. No ya por la histamina, tal vez que el broncoespasmo ya se le fue, ¿sí? Pero sí porque va a empezar a aumentar en esa zona la inflamación con infiltrado eosinofílico. ¿Ah? Y a eso es lo que le llamamos la respuesta tardía. Es tardía respecto al momento en el que te enfrentaste al alérgeno, pero deriva de la activación local de los mastocitos sensibilizados. ¿Sí? Entonces acuérdense, eso es bien importante. Los mastocitos, al activarse, lo primero que hacen es liberar el contenido de los gránulos, y una vez que se terminó ese contenido de gránulos, ya no tienen más gránulos, ¿tá? Empiezan a producir prostaglandinas y leucotrienos, ya no es que no van produciendo más histamina. Esa histamina es como para el momento inicial nada más. Empiezan a producir leucotrienos y prostaglandinas y leucotrienos, otras sustancias como PAF, bla, 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 con el objetivo de reclutar eosinófilos, ¿sí? De la sangre. Esos eosinófilos, cuando lleguen ahí, ¿qué van a hacer? Se van a activar Y liberar sus propios gránulos. y liberar el contenido de sus gránulos, ¿sí? Queden como sustancia principal proteínas catiónicas citotóxicas. Muy bien, que acá en los pulmones de María, ¿hay un gusano? No. No, entonces, ¿a qué va a dañar ese eosinófilo? A María. A María, A mis bronquios. Principalmente a los bronquios o a la mucosa bronquial de María, ¿sí? Entonces, a la larga, más allá de la reacción inicial que tiene contra el alérgeno, va teniendo un daño crónico. Aparte, cada vez que se encuentra el alérgeno, se va a ir dando de nuevo todo esto, ¿no? Y cada vez más potenciado, ¿sí? Entonces, la arquitectura, por ejemplo, bronquial, a la larga se va a ir viendo afectada y la capacidad respiratoria va a ir disminuyendo y va a ir habiendo daño, ¿tá? Entonces, uno a veces lo toma como algo tonto el hecho de la alergia porque con manifestaciones puntuales o inmediatas puede llegar a ser solamente un rascado, un estornudo, un poco de moquito, cosas por el estilo, pero si, no sé, le ocurre eso 100 veces en el año, cuando tenga 50 años, ya esos bronquios no van a estar tan lindos como deberían estar si no fuera atópica y no estuviera sensibilizada con ese alérgeno. Por eso es que es importante conocer cuál es tu alérgeno desencadenante.
Porque si vos conocés cuál es tu alérgeno desencadenante, vos podés evitar el contacto. Por ejemplo, sabés que tu alérgeno desencadenante es la caspa de gato, bueno, por lo pronto no tengamos un gato en casa. ¿Tá? Porque si no, continuamente el michi michi me va a estar haciendo que yo tenga una respuesta alérgica contra eso y me va a estar crónicamente dañando. Yo sé que soy alérgico a, no sé, los camarones. Bueno, no vas a comer camarones. Entonces, si vos no te desafías de nuevo con el alérgeno, no vas a tener más la manifestación clínica. ¿Se entiende? El problema es que no es fácil de encontrar cuál es el motivo, y a veces no es único el motivo, a veces son varias cosas. ¿Tá? Entonces, a veces una persona atópica tiene un desencadenante en primavera, un desencadenante en verano, un desencadenante en otoño, y no es necesariamente el mismo. ¿Tá? Entonces, a veces se complica la situación. ¿Tá? Esto entonces también va a dar manifestaciones clínicas. Acá voy un poco rápido, ya los comentamos. Solamente quiero que les quede claro que en el caso de las alergias alimentarias, ¿sí? Los ejemplos que estuvimos viendo son como bastante fáciles de pensar en que la manifestación es local, ¿no? O sea, porque si ingresó el alérgeno por vía bronquial, básicamente va a estar activando los mastocitos locales, y por lo tanto la manifestación clínica va a ser local, o por lo pronto de tipo respiratorio, no se va a ver afectado, yo sé, también el tracto digestivo o cosas por el estilo. En el caso de los alérgenos alimentarios se complica bastante un poquito más la situación, porque al ingresar por la luz intestinal el alérgeno, ¿sí? Y al activar a los mastocitos residentes en sensibilizados, ¿no? Residentes en la mucosa intestinal, se va a dar la activación, la liberación con degranulación, liberación de histamina, y esa histamina va a pasar a tener el efecto de aumento de la permeabilidad intestinal, o sea, salida de agua, y contracción de la musculatura lisa intestinal. ¿Esto qué me da clínicamente? Si yo tengo un aumento en la salida de agua intestinal y un aumento en la contractibilidad muscular lisa intestinal. Clínicamente, ¿cómo se llama esto? Se llama diarrea y vómito. ¿No? O sea, el agua está saliendo del organismo hacia la luz intestinal y el músculo liso intestinal está contrayéndose. ¿Sí? Esto tiene como objetivo sacar al alérgeno. ¿No? O sea, o mejor dicho, de nuevo, esta es una respuesta que estaría muy bien si en vez de un alérgeno acá hubiese que... Justino. Gusano. Parásito. Un gusano, claro. O sea, si yo tengo un gusano acá, con el tamaño que tiene un gusano, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Y sacarlo para afuera. Que la diarrea me ayude a que el bichito siga su camino y no se una. ¿Ah? El tema es que acá no hay ningún gusano para sacar. Y el otro problema, que es lo que quería destacar, es que este aumento en la permeabilidad intestinal que hace que salga el agua para producir la diarrea, ¿sí? Sin querer hace que ingrese más cantidad de alérgenos, ¿sí? Porque esta permeabilidad se ve aumentada, y como el alérgeno viene por vía oral, puede ingresar, y al ingresar puede pasar a circulación. Y si pasa a circulación, ¿qué pasará en ese individuo? Si el alérgeno pasa a circulación, preguntaste, Sí. y que se encuentre con otras cosas que en circulación que lo reconozcan y lo ataquen. En circulación no. Pero no podría terminar también en otros tejidos y ahí haciendo la inflamación en otras zonas, generalizándose. Ustedes acuérdense lo que dijimos hoy. Todas las mucosas y todo el tejido conjuntivo del organismo, por debajo tiene mastocitos. Y si vos estás sensibilizado contra algo, todos tus mastocitos están sensibilizados contra ese algo. No solamente los de una región del organismo. ¿Tá? Entonces, si el alérgeno pasa a circulación sanguínea, potencialmente puede empezar a activar todos los mastocitos del organismo. Una consulta. Y eso es un cuadro muy grave, porque es lo que decíamos hoy. Si se me activan todos los mastocitos, por ejemplo, de toda mi vasculatura, todas mis arterias, venas, capilares, bla, 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 se me activan todos los mastocitos y todos me empiezan a liberar histamina de golpe.
¿qué me empieza a pasar? ¿Qué es lo que sucedía a nivel de capilares con la acción de la histamina? Salía el plasma, ¿se acuerdan? Entonces se generaba un edema, me voy a empezar a hinchar todo, incluido, por ejemplo, la necrotis. La tensión arterial va a bajar a un nivel que probablemente pase a ser no compatible con la vida, y eso es un shock anafiláctico. ¿Sí? Sí. ¿Entiendes? Yo iba a preguntar una cosa. Dale. Porque si pasa al flujo sanguíneo, ¿los eosinófilos no están también en la sangre? ¿Solo pueden actuar en un tejido? O sea, desgranularse solo en un tejido lo pueden hacer. Exacto. El activarse, para activarse el eosinófilo tiene que salir de la sangre. Ok. Sí, es igual que porque pensaba que tal vez, sí. Sí, puede suceder. Igual ya te digo, es mucho más rápido. Más allá de que pudiera haber alguna acción de eso que decís vos, no hay que perder de vista de que la sangre es un tejido, primero, líquido y segundo, móvil. Sí. Entonces, no es que entró y quedó ahí. Eso se está moviendo y las células se están moviendo. El tema es más rápida la posibilidad de que se active un mastocito y la histamina que se libera en minutos te termine matando, al daño que te pudieran llegar a hacer los 2 o 3 eosinófilos que tenés en circulación que te tiren un poco de proteína catiónica. Antes te mató el exceso de histamina. No, yo decía si no reaccionaban. Si mi pregunta era si cuando va por un poco ponerle que pueden reaccionar, pero acordate que eosinófilos en circulación, es cierto, en una persona atópica hay mayores niveles, pero igual son muy poquitos. Entonces, por eso para actuar tienen que ir a un sitio inflamado, tienen que como que concentrarse en un lugar, porque son muy poquitos los que hay en circulación. Muchas gracias. Entonces, más allá de que no está mal lo que decís, ocurre más rápido el otro fenómeno. O sea, te van a terminar reventando el exceso de histamina antes que lo que ocurra con esto. ¿Está? Entonces, este es uno de los motivos también por los cuales hay que tener claro, la típica pregunta del médico, ¿usted es alérgico a alguna, por ejemplo, algún antibiótico, bla, bla, bla? Bueno, porque si estás administrando cosas por vía oral y vos ya sabés que estás sensibilizado con eso, te vas a estar autoinduciendo un shock anafiláctico. ¿No? Por eso es importante tener presentes algunas cosas. Estamos hasta acá. Esta es la más larga de todas. No se asusten que las otras son más cortitas. Las otras hipersensibilidades. Paso para la tipo 2. ¿Quedó más o menos entendida la tipo 1? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a la tipo 2, entonces. La tipo 2, entonces, tiene como mediador... Ahora creo que ya me empezaron a entender lo que es mediador principal y mecanismo efector, ¿no? La tipo 2, entonces, tiene como mediador principal también anticuerpos, pero en este caso son IgG, IO, IgM. ¿Tá? No son IgE. Y como principal mecanismo efector, tengo la activación del complemento, ¿sí? Y la ADCC o citotoxicidad dependiente de anticuerpos. ¿Ah? Ahora veremos. Las reacciones de hipersensibilidad entonces, de tipo 2 están mediadas por anticuerpos IgG y o IgM, como dijimos recién, que reconocen antígenos inocuos en superficies celulares. ¿Tá? O sea, que acá el tema, ya esto por ejemplo no le denominamos necesariamente una alergia, por decirlo de una forma. ¿Tá? Generalmente las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 reconocen antígenos inocuos sobre células sanguíneas, ¿sí? Algún tipo de célula sanguínea, y por lo tanto derivan en citopenias, porque empiezan a dañar y a eliminar ese tipo celular. Citopenia quiere decir una baja en el recuento de esa de esa célula. ¿Tá? Entonces una trombocitopenia es una bajada en el recuento de trombocitos, que los trombocitos son la plaqueta. Leucopenia es una bajada en el número de leucocitos. ¿Tá? Eritropenia es una bajada en el número de eritrocitos, que también le podemos decir anemia hemolítica. ¿Tá? Entonces, generalmente las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 están mediadas por IgE o IgM, que reconocen antígenos inocuos en la superficie de células sanguíneas. Ahora, ¿cómo una célula mía puede tener antígenos inocuos que no sean propios en la superficie? ¿No? Porque estamos hablando de que las sustancias desencadenantes, digamos, de los fenómenos de hipersensibilidad no son sustancias propias. Esa es la gran diferencia con las respuestas autoinmunes. La autoinmunidad es una respuesta contra cosas propias,
Mientras que las reacciones de hipersensibilidad es una respuesta exagerada contra un antígeno inocuo, pero no es propio. ¿Se entiende ahí lo que estamos, la diferencia esta, ¿no? Porque es como muy importante. De hecho, si ustedes van a libros, pueden llegar a encontrar disparates como decir que, no sé, que la diabetes tipo 1 es una hipersensibilidad de tipo 4. Y ahora van a ver por qué se puede cometer ese error de razonamiento. Pero lo importante siempre es que las hipersensibilidades son contra cosas que no son propias, pero que son inocuas. Las autoinmunidades son contra cosas propias. Volvemos entonces a esto. ¿Cómo una célula puede tener antígenos inocuos no propios en su superficie? ¿Sí? Y básicamente hay dos formas de que suceda esto. Mediante introducción forzada de células extrañas, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes tienen una transfusión sanguínea, ¿sí? Cuando ustedes les meten eritrocitos que se obtuvieron de la sangre de otro individuo, bueno, esos eritrocitos que les están metiendo pueden llegar a tener cosas en su superficie que sean normales para ese eritrocito, digamos, pero no para ustedes, ¿sí? Porque esos eritrocitos de la transfusión vienen de otro individuo, ¿tá? Y ahí como ejemplo estaría la eritroblastosis fetal, que si quieren la discutimos después porque no me va a dar el tiempo, sino. Y si no, la otra forma habitual es la generación de neoepítopes o epítopes nuevos debido a distintas sustancias, como por ejemplo, inducción de citopenias mediada por fármacos, ¿sí? Y acá el ejemplo que les traigo es, por ejemplo, la alergia o la sensibilidad a la penicilina, ¿sí? En ciertos individuos, la penicilina tiende a formar aductos covalentes con ciertas moléculas de la superficie de los eritrocitos, ¿sí? Y ese aducto covalente que se forma con la penicilina pasa a ser un epítope, ¿no? Una cosa inmunológicamente reconocible, pero no es propia, ¿sí? Yo no la tenía congénitamente, o sea, yo no nací con ese epítope. Por lo tanto, yo no soy tolerante a eso, ¿tá? Entonces se puede desencadenar una respuesta de anticuerpos IgM o IgE que ahora va a reconocer a la superficie de ese eritrocito que está decorado, por ejemplo, por el neoepítope de la penicilina, ¿sí? Esos anticuerpos IgG o IgM depositados ahora en la superficie del eritrocito van a poder hacer ¿qué? Van a poder activar la vía clásica del complemento, ¿sí? Sobre un tipo celular propio. Si se activa el complemento sobre mis eritrocitos, ¿qué les pasa a esos eritrocitos? ¿Se acuerdan del complemento? Se formaría el MAC. Se formaría el MAC en la membrana del eritrocito, ¿no, Jackson? Por eso ¿Y qué pasa si se forma el MAC en la superficie del eritrocito? Claro, se rompe la membrana y se pierde la... Se me revientan los eritrocitos, los pierdo. Sí, sí. ¿Ah? Y el contenido de hemoglobina del eritrocito, ¿qué pasa entonces? ¿Dónde se va esa hemoglobina? Si se rompe la membrana. El contenido se libera al medio. Se libera, entonces termino obteniendo, me termina ocurriendo una anemia hemolítica. ¿Ah? O sea, paso a tener anemia debido a que se me están rompiendo los eritrocitos, inmunológicamente mediada. ¿Sí? No es una anemia porque me falta hierro. ¿Se entiende? Si a mí me está pasando esto, yo no voy a mejorar mis niveles de hemoglobina en circulación comiendo carne roja. Porque el problema que estoy teniendo es que mi sistema inmune me está reventando los eritrocitos. ¿Se entiende? O sea, no todas las anemias son debidas al mismo factor. ¿Ah? Las hemolíticas son las anemias que implican la ruptura de esas células. Por eso lo de hemolíticas. ¿Sí? Hay lisis de eritrocitos que liberan grupo hemo, ¿ah? Mediado por el sistema inmune. ¿Cómo lo puedo subsanar? Bueno, retirando del organismo, hacer que el individuo no consuma más esto. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Y tratamos de no decirle alergia a esto, porque también existe la alergia mediada por IgE contra, por ejemplo, fármacos. Entonces, si a todo le llamamos alergia a fármacos, no sabemos si es tipo 1 o es tipo 2.
¿Y por qué es importante saber si es tipo 1 o tipo 2? Bueno, porque la terapéutica a aplicar es distinta. ¿Tá? En una alergia de tipo 1, yo supongamos que soy alérgico a la penicilina, pero en realidad soy alérgico tipo 1, o sea, lo que tengo son mastocitos sensibilizados con IgE específicos para la penicilina. ¿Tá? Yo ahí el tratamiento a mis manifestaciones clínicas, bueno, primero que debería dejar de tomar penicilina, ¿no? Pero supongamos que no, hasta que no me entero, el tratamiento de manifestaciones clínicas tiene que ir por el lado de los antihistamínicos y antiinflamatorios. ¿No? Ahora, si yo lo que tengo es una hipersensibilidad de tipo 2 a la penicilina, ¿sí? También tengo que dejar de tomar la penicilina, pero ¿sirve de algo que me tome un antihistamínico? Si me está pasando esto que estoy marcando acá. No. Nada. No, básicamente, ¿qué va a haber que hacer a este individuo si es muy grave el cuadro que está teniendo? ¿O qué se imaginan ustedes que va a haber que hacer? Si se está quedando sin eritrocito. Una transfusión. Exacto, una transfusión. Hacer que no tome más esto y mientras te termina de depurar toda la penicilina que está en el organismo, yo le administro eritrocitos. Es bien distinto el salbutamol inhalatorio del caso 1 con la transfusión sanguínea que le toca hacer en el caso 2. Entonces, lo de los tipos es importante porque son distintos por las causas, pero las consecuencias y las intervenciones terapéuticas que toca hacer son distintas también. ¿No? Tipo 3. ¿Sí? En este caso el problema son los inmunocomplejos, ¿sí? Mediados por IgG o IgM. ¿Tienen claro qué son los inmunocomplejos? Bueno, los inmunocomplejos son los anticuerpos en circulación, ¿sí? Pero que tienen unido el antígeno. ¿Sí? Yo puedo tener los anticuerpos en circulación solitos o los puedo tener unidos al antígeno en el caso de que el antígeno sea una sustancia soluble. ¿Se entiende, no? O sea, si un anticuerpo es específico contra algo que es soluble, puede unirlo y seguir en solución, seguir dando vueltas por el cuerpo. ¿Estamos bien? ¿Se entiende eso, no? Otra cosa es si es específico contra la superficie de una célula, por ejemplo. Pero si es específico contra una molécula soluble, puede unirlo y sigue viajando. Eso se llama inmunocomplejo. ¿Ah? Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 tienen como mediador principal entonces los inmunocomplejos, ya sea formados por IgG con su antígeno o formados por IgM con su antígeno. ¿Tá? En el caso de las tipo 2, ¿se acuerdan que hablábamos de IgG e IgM, pero unido a superficie? Hay una diferencia bien importante. Acá es en forma de inmunocomplejo soluble. ¿Tá? Y también el problema que tengo acá es la activación del complemento, ¿sí? Con la inflamación que conlleva. Ahora, ¿cuál es el problema de las hipersensibilidades de tipo 2? Bueno, ciertos inmunocomplejos, ¿sí? Tienden o pueden depositarse en ciertas zonas del organismo, ¿sí? Y al depositarse el inmunocomplejo pasa a dar lugar a la posibilidad de que se empiece a dar una activación, por ejemplo, del complemento por parte de esos inmunocomplejos y el daño de la zona, ¿sí? Por ejemplo, en vasos de calibre chiquitito, ¿sí? Si yo tengo muchos inmunocomplejos en circulación, puede suceder que esos inmunocomplejos precipiten en esos vasos de calibre chiquitito, y al precipitar en esa zona se comience a dar la activación del complemento por vía clásica y el daño de esa zona. Eso, por ejemplo, puede dar lugar a lo que se denomina las vasculitis, ¿sí? O también puede pasar de que inmunocomplejos de cierto tamaño se depositan en la membrana glomerular del riñón, ¿sí? Y dan lugar a una inflamación local a nivel renal que termina dañando al riñón y se genera un cuadro de nefritis, ¿sí? No está bien claro por qué algunos inmunocomplejos se depositan y otros no se depositan, y en algunos individuos se depositan y en otros no, pero bueno, hay cierta información quizá físico-química que puede ayudarnos a interpretar ciertos tamaños de inmunocomplejos, cierta concentración, cierta carga eléctrica, cierto isotipo de anticuerpos, ¿sí? Y las zonas donde tenemos el depósito básicamente son pequeños capilares, membrana basal glomerular y vasos sinoviales, es la zona más común. Entonces, una vez que tenemos
en el caso de las hipersensibilidades de tipo 3, yo requiero de la formación del inmunocomplejo primero. Ese inmunocomplejo va a estar en circulación, va a depositarse en ciertas zonas, generalmente alguna de estas tres, ¿sí? Y una vez depositado va a permitir la activación del complemento por vía clásica, lo que va a dar lugar a la inflamación de esa zona y el daño consiguiente, porque en realidad no hay nada para atacar, ¿no? Esto es lo que estábamos diciendo, que se los estaba dejando como forma, porque tengan presente ustedes. Entonces, cuando se activa el complemento, acuérdense que el complemento genera los fragmentos pequeños, ¿se acuerdan? Los fragmentos que denominamos generalmente A, o anafilotoxinas en grupo, C3A, C4A, C5A, y esos fragmentos, ¿por qué se llaman anafilotoxinas? ¿Se acuerdan? Anafilotoxinas. Los mastocitos tienen en sus superficies receptores para estos fragmentos. Entonces, si yo tengo activación del complemento a nivel tisular, los productos C3A, C4A y C5A, principalmente el C5A y el C3A, son capaces de activar indirectamente mastocitos y que se dé todo el proceso de inflamación mediada por activación de mastocitos, con todo lo que ya vimos después. Esto lo paso rápido porque me está llevando mucho tiempo. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? La parte mecanística. ¿Entendió? Sí. Sí. Básicamente, las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 son muy poco comunes, ¿sí? Y ocurren, o las situaciones más comunes son este dos tipos de patologías, lo que se llama la enfermedad del suero o los fenómenos de Artus, ¿sí? La enfermedad del suero es algo que ocurre después de que un individuo tuvo que recibir un antisuero de una especie distinta. Por ejemplo, cuando ustedes los muerde, por ejemplo, un ofidio, una serpiente venenosa, ¿sí? El tratamiento de rutina que requieren ustedes es la administración de un antisuero, ¿sí? ¿Y qué es un antisuero? Es un suero que contiene anticuerpos específicos contra el veneno del ofidio, para neutralizarlo, ¿sí? Ahora, ese antisuero no se produce en humanos, se produce en otras especies animales. Por ejemplo, generalmente el bioreactor más común para producir antisueros es el caballo, ¿sí? Entonces a ustedes les están administrando anticuerpos de caballo contra veneno de serpientes, ¿sí? Que actúa rapidísimo y los ayuda a que no los mate el veneno de serpiente. Pero a largo plazo, ¿esos anticuerpos de caballo son de ustedes o no? No. No. Por lo tanto, su sistema inmune empieza a responder contra los anticuerpos de caballo, generando anticuerpos anticuerpos de caballo. ¿Se entiende? Entonces, ahí yo tengo mi anticuerpo anticuerpo de caballo, anticuerpo pegado a anticuerpo, es un inmunocomplejo, ¿sí? Y por las características físico-químicas de ese inmunocomplejo, se suele dar el proceso de depósito en ciertas zonas del organismo con las manifestaciones clínicas o el daño asociado. ¿Sí? ¿Se entendió como ejemplo? Sí. ¿Sí? Bueno. La tipo 4, la retardada o demorada, como quieran llamarlo ustedes. Acuérdense que es la única que tiene como mediador principal a los linfocitos T, ¿sí? Y no implica anticuerpos, ¿sí? Las manifestaciones clínicas entonces de este tipo de hipersensibilidad comienzan entre 48 y 72 horas post-exposición al alérgeno, pero de nuevo en individuos previamente sensibilizados. ¿Sí? O sea, yo siempre lo que necesito es, en cualquiera de las hipersensibilidades, ya sea la 1, la 2, la 3 o la 4, yo siempre requiero de un primer encuentro con el alérgeno, ¿sí? O con la sustancia antigénica desencadenante, para sensibilizarme y frente a un nuevo encuentro, poder presentar la manifestación clínica. O sea, en el caso de las hipersensibilidades de tipo 1, el proceso de sensibilización quiere decir generar IgE específica contra el alérgeno. En el caso de las hipersensibilidades de tipo 2, la sensibilización quiere decir producir IgG o IgM contra, por ejemplo, alguna molécula de superficie inocua en mis células sanguíneas. La hipersensibilidad de tipo 3, la sensibilización quiere decir generar anticuerpos IgM o IgG contra algo
que sea soluble y que cuando yo vuelva a enfrentarme a ese algo pueda formar inmunocomplejos. ¿Sí? Y en el caso de la tipo 4, la sensibilización implica que yo por primera vez me encuentre con una sustancia X que dé lugar a la formación de linfocitos, ya sea TH1, TH2 o linfocitos T citotóxicos, de memoria, ¿sí? De forma tal de que yo, cuando me vuelva a enfrentar contra ese algo, esos linfocitos de memoria puedan activarse y desencadenar una respuesta. ¿Sí? Y como ese proceso demora más tiempo, ¿sí? Le llamamos retardado respecto al anterior. ¿Tá? Ejemplo típico de presensibilidad de tipo 4, la dermatitis por contacto. ¿Sí? Por ejemplo, esas reacciones dermatitis, o sea, a nivel de piel, contra, por ejemplo, las cadenitas que no son buenas, o los anillitos, o las caravanitas, o lo que sea. Muchas veces lo que sucede es que en realidad el problema es que ahí contiene níquel, ¿sí? Y el níquel tiende, o puede ser, digamos, absorbido, puede atravesar la piel, y al atravesar la piel sigue siendo como muy reactivo y puede dar la formación de aductos covalentes con moléculas propias, y esto con proteínas principalmente, y esto hace que se generen neoantígenos. ¿Sí? O sea, de nuevo, esto que se está formando es algo que no es propio, por lo tanto el sistema inmune empieza a atacarlo. ¿Sí? Como esto es una proteína, en la fase de sensibilización, las dendríticas lo llevarán al ganglio drenante vía linfa, así presentarán el antígeno a linfocitos vírgenes, los cuales se activarán y producirán, por ejemplo, memoria. Yo cuando me vuelva a encontrar con esa cadenita o con otra cadenita igual que contenga níquel, ya voy a tener en circulación linfocitos TH1 en este caso, específicos contra el neoantígeno que forma el níquel. Entonces cuando me vuelva a enfrentar a ese níquel, se va a dar la fase de desencadenamiento, ¿no? Va a darse la activación también por parte de unas dendríticas, pero ahora de células ya diferenciadas y de memoria, que van a venir a la zona donde yo estoy teniendo esa cadenita, ese anillito o lo que sea, y van a empezar a atacar a las moléculas que tienen ese níquel en la superficie, que son moléculas propias. Por lo tanto, me empiezan a dañar a mí. Y ahí se da la manifestación clínica por el daño tisular de la zona. ¿Sí? Otro ejemplo típico es la dermatitis por contacto con la hiedra venenosa. ¿Sí? En el caso de la poison ivy, o hiedra venenosa como le llamamos nosotros, tiene una molécula en la hoja que se llama pentadecacatecol, ¿sí? Que tiende a reaccionar químicamente y covalentemente con ciertas proteínas presentes en la piel, ¿sí? Y por lo tanto yo genero células T de memoria específicas contra ese aducto pentacatecol proteína de la piel. Y cuando me vuelvo a enfrentar a la hiedra venenosa, ¿sí? Empiezo a tener la manifestación clínica que es la respuesta inmune a nivel de la zona de contacto. ¿Ah? ¿Se entiende? Entonces esto puede, como esto demora entre 1 y 2 días, tal vez que yo me fui el fin de semana para afuera, no sé, a la chacra de alguien, a comer un asado, y toqué sin querer a la hiedra venenosa y no me pasó nada. Eso fue el sábado. El lunes amanezco con el brazo así. ¿Tá? Porque es retardado la manifestación clínica respecto al encuentro. A diferencia del polen de María de hoy, que ni bien lo aspiraba, a los minutos ya empezaba con la manifestación. ¿Se entiende entonces lo del por qué retardado en un caso e inmediato en el otro? ¿Sí? Sí. ¿Estamos todos hasta acá? ¿Venimos? Bueno, debe estar muriendo esas cabezas, ya sé que esto es complejo, así que si bien ando corto no, cortísimo de tiempo, me quedan 2 minutos y no di nada de autoinmunidad todavía. ¿Qué hago? Porque se me fue totalmente el tiempo. Si quieren, hay muchas cosas que en realidad con lo que discutimos yo puedo mencionarlas sin tener que hablar demasiado. O sea que si me regalan 10 minutos más de su tiempo, terminamos de dar la clase con todo, aunque sea un poco rápida la segunda parte, que ya les digo, la segunda parte es el 20% de la clase. O sea, lo grande ya pasó. Y si no me regalan el tiempo, queda la PPT y ya está. Pero a ustedes no les quiero ocupar su tiempo si tienen otra cosa para hacer. Yo no tengo problema en continuar. Yo tampoco tengo problema.
Ningún problema. Bueno, entonces, gracias por los 10 minutos extras. Déjenme tomar agua porque, bueno, no es agua, café. Sin voz. Entonces dijimos que lo que íbamos a discutir eran las reacciones donde tenemos funcionalidad aumentada, ¿sí? Estuvimos hablando de las hipersensibilidades, ahora nos queda comentar alguna cosita sobre autoinmunidad, ¿sí? Como ustedes saben, que el sistema inmune actúa bajo un formato, bajo un concepto que muchos le llamamos de balanza, ¿no? O sea, tiene que tener la capacidad de responder contra cosas extrañas, pero por otro lado, tiene que tener la capacidad de ser tolerante contra nuestras estructuras o contra nuestros componentes para no estar dañándonos, ¿sí? Eso es lo que le llamamos la autotolerancia, ¿tá? Ahora, las enfermedades autoinmunes, ¿sí?, son una condición clínica, entonces, donde las células del organismo, el organismo contiene, nuestro organismo, contiene células. Esto para avisarme que debería terminar la clase. Nuestro organismo contiene células que son autorreactivas, ¿sí? O bien linfocitos B, que pueden dar lugar a la formación de autoanticuerpos, o sea, anticuerpos contra estructuras estructuras propias, o linfocitos T con TCRs específicos contra estructuras propias, ¿sí? Linfocitos T autorreactivos. ¿Ah? Esto es normal que se generen, ¿sí? Todos nosotros, tengamos enfermedad autoinmune o no, ¿sí?, por cómo se generan los repertorios de las células B y de los linfocitos T, que se acuerdan que aquello de la recombinación, la generación aleatoria, y por eso están los fenómenos de tolerancia central y periférica, ¿sí? O sea, normalmente nosotros producimos linfocitos T y B autorreactivos, pero si nuestros mecanismos de tolerancia funcionan correctamente, ¿sí?, esas células no salen nunca a periferia, no salen a circulación, y por lo tanto no se desencadena nunca una manifestación autoinmune. Hasta ahí estamos claros. Bueno, el problema es entonces cuando yo tengo alguna falla o alteración a nivel de los mecanismos de tolerancia, ¿sí?, ya sea central como periférica. En esos casos se me escapan linfocitos T y OB autorreactivos, y al escapárseme de los puntos de control pueden empezar entonces a atacar los tejidos propios contra los cuales son específicos, ¿tá? O sea que podemos decir que las enfermedades autoinmunes son una consecuencia de fallas en los mecanismos de tolerancia central y o periférica de linfocitos T y o B. ¿Tá? ¿Se entendió eso como concepto grande? Sí. Bien. Hablar de enfermedades autoinmunes es hablar de un montón de cosas muy distintas, por eso vamos a hacer con conceptos grandes nada más. Hoy por hoy existen más o menos unas 100 enfermedades autoinmunes distintas. Se estima que entre el 4 y el 7% de la población mundial general padece de alguna de estas enfermedades. Algunas tienen mucha mayor prevalencia que otras, ¿sí? Algunas enfermedades autoinmunes coexisten en el mismo individuo, ¿sí? Pero cumplen algunas características también, al igual que hablábamos hoy de los alérgicos tipo 1, sí, que decíamos que tenían una componente genética, acá también hay factores predisponentes, ¿sí? Algunos son genéticos, no todos, pero algunos son genéticos, o sea que de nuevo, no es autoinmune quien quiere, sino que es autoinmune quien puede, ¿tá? O sea, el que no tiene ningún tipo de falla genética en sus mecanismos de control de tolerancia, por más que estén los factores ambientales, hormonales y lo que sea, no se va a desencadenar nunca la patología, ¿tá? Pero son enfermedades de tipo multifactoriales con asociaciones poligénicas. Multifactoriales porque tienen factores genéticos, ambientales y hormonales. Poligénicas porque no hay un único tipo de gen que sea el responsable de la componente genética de la enfermedad, ¿sí? Normalmente hay alguna asociación o alguna característica en las moléculas MHC, principalmente de tipo 2, que tiene el individuo, que lo predispone a generar este tipo de patologías. Pero no solamente, también puede ser debido a otros genes que denominamos genes no MHC, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, acá los del MHC, ¿no? Acá les muestro lo que se llama riesgo relativo, o sea, qué tan probable es para una persona que tenga X
alelo de MHC padecer una enfermedad autoinmune respecto a una persona que no tiene ese alelo, ¿sí? Y ven que, yo que sé, por ejemplo, la artritis reumatoidea, si ustedes tienen el alelo DR4, no importa, ¿sí? La chance de que ustedes padezcan de artritis reumatoidea, en el caso de que se den los factores ambientales y los hormonales, es 4 veces mayor a si ustedes no lo tuviesen, ¿sí? Y hay otras enfermedades autoinmunes como la espondilitis anquilosante, ¿sí? Que es muy poco frecuente, pero que existe, ¿sí? Donde básicamente tener cierto alelo, como el B27, es casi una sentencia, ¿tá? Porque la probabilidad o el riesgo relativo que tenés respecto a si no tuvieras ese alelo, es casi te está sentenciando, no voy a decir sentencia de muerte, porque no necesariamente implica la muerte del individuo, pero es sentencia de que vas a sufrir espondilitis anquilosante, ¿tá? Me detienen si en alguna cosa no se entiende, porque como le estoy robando tiempo, voy a ir más rápido, y a veces por ir más rápido puedo complejizarlo. Dentro de lo que son genes no MHC, les voy a dar un ejemplo, el gen aire. ¿Se acuerdan del gen aire cuando vieron tolerancia central de linfocitos T? Si no se acuerdan, repásenlo porque es muy importante. Es el gen que codifica para un factor de transcripción que hace que en el timo, ¿sí?, se expresen básicamente todas las proteínas del cuerpo. Por ejemplo, la proteína del ojo, ¿tá? Porque el proceso de tolerancia central, si solamente ocurriera en el timo con los componentes del timo, se me podrían estar escapando linfocitos T autorreactivos contra moléculas que no están en el timo. ¿Se entiende? Entonces, el gen aire, que se expresa solamente a nivel de timo, hace que en el timo se dé lo que se denomina la expresión ectópica de antígenos de tejidos, ¿sí? O sea, que se expresen las moléculas que se expresan en todo el organismo en forma diferencial, ¿sí? Si yo miro, el timo va a tener antígenos bueno, si el paciente es una mujer, va a tener antígenos de ovario, antígenos mamarios, ¿sí? Si es un hombre, antígenos testiculares, cosas que normalmente obviamente no están en el timo. También va a haber antígenos oculares, antígenos digestivos, antígenos nerviosos, ¿ah? Entonces, si yo tengo un problema génico a nivel de aire, voy a estar teniendo una mala acción o actividad de expresión ectópica de antígenos tisulares en el timo, y por lo tanto un defecto funcional en el mecanismo de tolerancia central de esos linfocitos T. Por lo tanto, se me pueden empezar a escapar linfocitos T autorreactivos a circulación que, cuando se encuentren con sus autoantígenos, darán lugar a una reacción que afecte la funcionalidad. Esto fue lo que fue rapidito. Después en la clase, después con la PPT la miran tranqui, pero no quiero robarles más tiempo. Después, más allá de que tengamos la componente genética, o sea, hoy por hoy, con estudios de lo que se llaman gemelos monocigóticos, ¿sí?, concordancia entre gemelos, o sea, entre dos individuos que son genéticamente iguales, ¿sí?, no necesariamente padecen la misma patología en el caso de las enfermedades autoinmunes. O sea, la concordancia nunca es mayor al 70%. Entonces, eso quiere decir que, si bien la componente genética es muy importante, porque puede haber una concordancia hasta el 70%, no es suficiente, porque se precisa algo más que hace que uno de los hermanos padezca la enfermedad y el otro no. Entonces ahí aparecen lo que son los agentes físico-químicos y agentes infecciosos, ¿tá? Dentro de los físico-químicos, por ejemplo, tenemos la radiación ultravioleta, pero otro que me interesa, más sencillo de explicar, son, por ejemplo, los traumatismos, ¿sí? O sea, los traumatismos en ciertas regiones del organismo que normalmente tienen poca exposición al sistema inmune, y por lo tanto, si las barreras anatómicas están funcionales, no hay un encuentro entre el sistema inmune y esos antígenos, y por lo tanto, aunque yo tenga linfocitos T autorreactivos, nunca se van a encontrar con los antígenos y nunca va a atacar el tejido, ¿tá? Por ejemplo, acá lo que les muestro, ¿sí?, es una situación de lo que puede dar lugar a lo que denominamos orquitis autoinmune, ¿sí? O sea, orquitis quiere decir inflamación testicular con daño, ¿sí?, autoinmune, en el caso de que, por ejemplo, por este pelotazo, se haya roto la barrera hematotesticular, ¿sí? El organismo tiene otra sigla que les voy a pasar para ayudarlos. Acuérdense del tuco, ¿sí?, del tuco de la pasta, ¿tá? Tuco por testículo, útero, cerebro y ojo, ¿sí? Estos sitios son considerados sitios de inmunoprivilegio, ¿sí?,
porque están rodeados por una barrera hematológica que los aísla normalmente del sistema inmune. ¿Tá? Entonces, esos sitios, aunque yo, por ejemplo, yo varón, supongamos que tengo una falla en mi sistema, mi mecanismo de tolerancia central de linfocitos T, y por lo tanto produzco linfocitos T autorreactivos contra antígenos testiculares. ¿Tá? Mientras mi barrera hematotesticular esté correcta, esos linfocitos T autorreactivos que tengo en circulación nunca se van a encontrar con los antígenos testiculares y por lo tanto no van a dar lugar nunca a que el sistema inmune empiece a atacar los testículos, ¿no? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, un traumatismo y rompo la barrera hematotesticular, ahí sí voy a dar lugar a que el sistema inmune ingrese a esa zona, y si había linfocitos T autorreactivos contra antígenos de esa zona, empieza a darse el daño en ese órgano o en esa estructura que está siendo atacada. Lo mismo ocurre con los ojos, por ejemplo, ¿sí? O sea, la O del tuco. ¿Ah? Yo tengo, por ejemplo, un accidente automovilístico y me entra un vidrio en un ojo, ¿sí? Muy bien, me sacan el vidrio, está bien, no pasó nada, no perdí la vista, ¿verdad? Ahora se rompió la barrera y probablemente un par de días después yo empiece a tener problemas de visión debido a que mi sistema inmune está empezando a atacar a las estructuras del ojo, generando un cuadro de uveitis autoinmune. ¿Tá? Pero de nuevo, yo previamente tenía que estar genéticamente predispuesto. ¿Tá? O sea, ya tener problemas de tolerancia. Esto es algo extra, ¿no? Y lo de los gemelos que decíamos recién, se entiende, ¿no? Supongamos que dos gemelos varones son genéticamente iguales, los dos producen linfocitos T autorreactivos contra estructuras de testículo, pero uno no juega al fútbol y el otro se pasa jugando al fútbol. ¿Tá? Y probablemente tenga un problema, la chance en uno sea mayor a la del otro. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Acuérdense del tuco. Como del game, acuérdense del tuco. ¿Tá? Otros factores ambientales pueden ser ciertas infecciones. A veces ocurre que un individuo debuta con una autoinmunidad, o sea, clínicamente se suele decir debutar cuando tenés la primera manifestación clínica de la enfermedad, luego de haber tenido cierta infección, ¿sí? O sea, de nuevo, vos tenés que tener una composición génica que te predisponga por tener fallas a nivel de tolerancia central y o periférica, tanto T como B, ¿sí? Pero a veces no es suficiente. Y lo que pasa, por ejemplo, cuando vos tenés una infección, una de las posibilidades es lo que denominamos el mimetismo molecular. Hay algunas estructuras que presentan los patógenos que, si bien no son exactamente iguales a las propias, son muy parecidas. Entonces, cuando yo tengo ciertas infecciones y empiezo a atacar a ese patógeno, si yo tengo linfocitos T autorreactivos contra cosas muy parecidas, aunque son propias, una vez que se envalentonó la respuesta, después terminó con el patógeno y sigue contra lo que le parece más parecido, aunque ese parecido sea tuyo. ¿Tá? Entonces, por eso es que a veces el debut de la respuesta autoinmune puede darse en forma secundaria, o sea, posterior a una infección. ¿Qué infección? Bueno, aquellas infecciones que puedan tener cierto tipo, por ejemplo, de mimetismo molecular, entre otras funciones, otros fenómenos. La componente de hormonas es muy importante. Esto solamente lo voy a decir para que quede la idea, pero después, si les interesa, hay una electiva que se llama Profundización en Inmunología Humana, y ahí se discute muchísimo más. Pero sí quiero que tengan presente que tanto estrógenos como andrógenos tienen acciones, digamos, distintas y generalmente opuestas sobre el sistema inmune. ¿Tá? Los estrógenos suelen favorecer la producción de anticuerpos, mientras que los andrógenos suelen favorecer las respuestas más de tipo celular, o sea, más mediadas por linfocitos T. ¿Sí? Entonces, esto hace que aquellas enfermedades autoinmunes que cursen o que estén mediadas por autoanticuerpos sean más probables de ocurrir en mujeres que en hombres, mientras que aquellas enfermedades autoinmunes que estén mediadas por linfocitos T, ya sea Th1 o T citotóxicos, tienden a ser más predominantes en varones que en mujeres. Y esto es debido a la acción básicamente de las hormonas sexuales. ¿Ah? Esto solo para que tengan una idea. Acá, por ejemplo,
Esperen que me pasé. Acá les muestro de varias enfermedades de tipo autoinmune, la incidencia según sexo, ¿no? Barra blanca mujeres, barra negra hombres. Entonces ven, por ejemplo, yo qué sé, que esta les debe sonar, el lupus eritematoso sistémico, es básicamente 9-1 la chance. O sea, cada 10 personas con lupus, 9 son mujeres y 1 es varón. ¿Tá? Mientras que acá, por ejemplo, en la diabetes mellitus tipo 1 es más o menos equitativa, o sea, casi la mitad de los diabéticos tipo 1 son hombres y la mitad son mujeres. Igual para las chicas, lamento informarles que la gran mayoría de las enfermedades autoinmunes son de mayor incidencia en mujeres que en varones. ¿Tá? Lo lamento, es lo que tocan suerte. Igual si quieren, para no sentirse tan mal, en las inmunodeficiencias, que no lo estamos discutiendo, es al revés. La gran mayoría de las inmunodeficiencias ocurren en los varones, porque son ligadas al X y no a las mujeres. Así que una de cal y una de arena. ¿Tá? Y ahora solamente 2 o 3 cositas por lo que les comentaba hoy. Desde un punto de vista mecanístico, ¿sí? Las enfermedades autoinmunes pueden diferenciarse o clasificarse en los mismos grupos de Gay-Coombs que las hipersensibilidades, exceptuando, y es importante, exceptuando el tipo 1. O sea, no existen, al menos hasta el día de hoy, enfermedades autoinmunes mediadas por IgE. ¿Tá? Pero sí, las enfermedades autoinmunes pueden ser o bien mediadas por anticuerpos, y le llamamos enfermedad autoinmune de tipo 2, o bien mediadas por inmunocomplejos, y le llamamos enfermedad autoinmune de tipo 3, o bien mediadas por linfocitos T, y le llamamos enfermedad autoinmune de tipo 4. ¿Sí? De nuevo, pensando en los mismos tipos que estuvimos discutiendo hace un rato con las hipersensibilidades. De nuevo, no existe enfermedad autoinmune de tipo 1. ¿Ah? O sea que los tipos, el cuadro mecánico o la descripción mecanística de cómo ocurre la enfermedad autoinmune solamente puede ser explicada por los tipos 2, 3 y 4 de Gay-Coombs, al menos hasta el día de hoy. Quizás mañana se descubre una enfermedad autoinmune que es mediada por IgE y pasamos a tener los 4 tipos de Gay-Coombs como si los tenemos en la enfermedad autoinmune. ¿Ah? Esto lo voy a dejar medio pasar rápido, porque si no les quito mucho tiempo. Después mírenlo más tranqui, le ponen parar a la grabación y lo leen. Son ejemplos de cada uno de los mecanismos con alguna enfermedad autoinmune y cómo actúa, pero si entendieron bien los mecanismos de Gay-Coombs para lo anterior, también pueden entender esto sin mayor problema. ¿Ah? Lo otro que sí me parece importante que tengan presente es que eso de clasificar las enfermedades autoinmunes en tipo 2, 3 y 4 es desde un punto de vista mecanístico, o sea, de cuáles son los fenómenos inmunopatogénicos que dan lugar a la enfermedad. ¿Tá? Existe también otra clasificación, que es lo que denominamos la clasificación clínica de las enfermedades autoinmunes, que se divide en dos grupos nada más. Lo que denominamos enfermedades autoinmunes sistémicas y enfermedades autoinmunes órgano-específicas. ¿Ah? Y su nombre ya les dice, ¿no? O sea, las sistémicas suelen atacar componentes o estructuras que están en diversos lugares del organismo. Entonces, en la enfermedad yo suelo tener manifestaciones múltiples, ¿sí? Mientras que las órgano-específicas quiere decir que yo estoy atacando solamente un órgano en particular y las manifestaciones son bien acotadas. ¿Tá? Por ejemplo, dentro de lo que estuvimos discutiendo hoy, por ejemplo, si yo tengo una hepatitis autoinmune, ¿sí? Yo solamente tengo una manifestación debida, a ver, vamos con la orquitis, que es bastante más clara, ¿no? La orquitis autoinmune que discutíamos hoy, ruptura de la barrera hematotesticular por un traumatismo, por ejemplo, ¿sí? Yo ahí, ese es un tipo de enfermedad autoinmune, ustedes dirían que es sistémica o órgano específica. Órgano específica, porque solamente afectaría un órgano. Está afectando solo un órgano, ¿tá? Pero otras enfermedades, por ejemplo, el lupus. Miren, el lupus básicamente, el lupus eritematoso sistémico, o LES, ¿sí? Tiene un montón de manifestaciones distintas, cardíacas, digestivas, renales, musculoesqueléticos, mucocutáneas,
un montón, porque los antígenos contra los que el organismo está actuando generalmente son, por ejemplo, ribonucleoproteínas, ¿sí? O sea, los componentes interiores al núcleo celular. Y esos antígenos están en todas nuestras células, ¿sí? Entonces el espectro de manifestaciones es muy variado. ¿Ah? Entonces, este es un ejemplo de enfermedad autoinmune sistémica, ¿sí? Por eso también lo complicado a veces para poder identificarlas, porque no es tan claro, no necesariamente todas las manifestaciones ocurren al mismo tiempo. ¿Ah? Las dejo aquí. Acá les dejo solamente una tablita que son 2 diapos para que jueguen cuando retomen el tema y tengan bien claro. Les pongo enfermedades, ¿sí? Que no me importa que sepan que son, de hecho la gracia es esa. Les digo cuál es el antígeno reconocido por el sistema inmune en esa enfermedad. Les describo el mecanismo inmunopatogénico y les digo cuál es la manifestación clínica. ¿Ah? Entonces yo lo que pretendo después en esta tabla, tanto en esta como en la siguiente, que ustedes leyendo esta información, sin googlear ni nada, porque tendría que poder hacerlo leyendo esto, me digan si esa enfermedad es una reacción de hipersensibilidad o una enfermedad autoinmune. Y después, en base a cuál de las dos cosas respondieron, de qué tipo. Si es, en el caso que hayan dicho que es una reacción de hipersensibilidad, bueno, si es de tipo 1, 2, 3 o 4, según Gelly-Coombs, o en el caso de que sea una enfermedad autoinmune, si es de tipo 2, 3 y 4. ¿Ah? ¿Se entiende? Esto es para ver si entendieron bien la diferencia por lo que les comentaba, porque a veces, como son temas que pueden ir de la mano, y de hecho yo se los estoy dando juntos por un tema de tiempo, ¿sí? No es exactamente lo mismo. ¿No? O sea, una reacción de hipersensibilidad, yo retiro el alérgeno, digamos, y se acabó el problema. En la enfermedad autoinmune, el antígeno es autoantígeno. Yo no puedo no sé, para evitar una hepatitis autoinmune, extirparle el hígado al individuo. ¿Ah? Entonces, si bien pueden tener puntos de contacto las reacciones de hipersensibilidad con las enfermedades autoinmunes por el tipo de mecanismo inmunológico involucrado, son entidades clínicas bien distintas, bien distintas. María, ¿me vas a preguntar algo? Sí, el C' es activación del complemento. Sí, C' es una abreviación que uso yo para poner complemento. Está, gracias. No, gracias por preguntar. Bueno, ¿estamos? Y acá les dejo con la última diapo los 2 capítulos que yo les recomiendo para estudiar esto, si es que le quieren poner un poco más de pienso, y a veces está bueno leer cosas narradas y no solamente ver diapos. El capítulo 21 del Feinborn y Geffner, que es de hipersensibilidad, y el capítulo 22 del mismo libro, que es de autoinmunidad. ¿Ah? Cada uno deben ser unas 10 hojitas, con mucho esquema, mucho dibujito, amigable. Un libro escrito originalmente en español, o sea que no tiene mala traducción, y un libro en el cual yo confío en que no comete los errores de confundir algunas hipersensibilidades con autoinmunidades y viceversa. Y de nuevo les dejo ahí mi correo por cualquier cosa que quieran preguntarme, discutir, charlar. Podemos armar una instancia por fuera de los horarios y encantado de poder profundizar. Les agradezco de nuevo el tiempo porque les robé más tiempo de lo que debería. Gracias por quedarse. Y bueno, en principio, si no tienen ninguna pregunta, nos veríamos el miércoles. Por lo pronto, dejo de grabar y si quieren seguimos charlando, ¿tá? Pero para que no quede insoportable esto de pesado.